Bueno, nosotros estuvimos hablando acerca de la física en sí, ya hablamos de la teoría, ahora vamos a empezar a hablar acerca de lo que es eh, las mediciones. La importancia, ¿verdad? La importancia de las mediciones y, o sea, todo lo que conlleva el estudio de los sistemas de medida. Entonces, el sistema internacional de medidas, que es en el que nos vamos a estar basando, ¿verdad? Bueno, luego de la Revolución Francesa y los estudios para determinar un sistema de unidades único y universal, establecieron este sistema métrico decimal, ¿verdad? Luego se adoptó esa adopción universal porque todos usaban ese sistema. Se hizo con el Tratado del Metro o la Convención del Metro, que imagínense, se firmó en 1875 y en el cual se establece la creación de una organización científica que tuviera por una parte una estructura permanente que permitiera a los países tener una acción común sobre las cuestiones que se relacionan a unidades de medidas. Entonces es como una entidad, ¿verdad?, que se encarga de repente, si hay una unidad que se utiliza mucho y se vuelve universal, bueno, ellos van a decir, vamos a adoptar tal medida para el sistema internacional, ¿verdad?, de medidas, y la vamos a adoptar de manera de que sea universal su uso. Entonces ese es el trabajo de esa asociación. Entonces luego de eso, el Sistema Internacional de Medidas, abreviado SI, también se denomina, bueno, el Sistema Internacional de Medidas, Sistema Internacional de Medidas, abreviado, ¿no? Es un sistema de unidades, es el que más se usa, más usado en el mundo. Y entonces, junto al antiguo sistema métrico decimal, es el antecedente, o sea, a partir del sistema métrico decimal se crea el sistema internacional de medidas, ¿verdad? Entonces, ha mejorado, ¿verdad? Es una mejoría o una nueva versión del sistema métrico decimal, la antiguo. Entonces, especialmente las naciones que aún no se han implantado para su uso cotidiano, se sigue usando el sistema métrico, ¿verdad? Entonces, eh, que fue creado en 1960. En 1971 fue añadida la séptima unidad básica. Como ustedes van a conocer, hay 7 unidades básicas, ¿verdad? Las unidades básicas por las cuales está conformada el Sistema Internacional de Medidas y de allí vienen las unidades derivadas. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas está hoy formado por dos clases de unidades, las unidades básicas o fundamentales y las unidades derivadas. Las unidades derivadas, ¿verdad?, vienen de las fundamentales. Se denomina cantidad física a todo aquello que podemos medir, cuantificar y por lo tanto expresar mediante un número y una unidad respectiva. Entonces nosotros vamos a hacer una actividad allí, ¿verdad?, de que usted va a buscar en su casa. Es que ahí hay que dar una indicación bien clara. Una cosa es instrumento y otra cosa es objeto. El instrumento es lo que usted utiliza para medir. Un objeto es algo que usted va a medir. Entonces, si yo le digo, busque 5 objetos en su casa y mídalos, ¿verdad? Usted busca la mesa, busca la puerta, busca un tablero, busca cualquier cosa, ¿verdad? Pero si yo le digo, busque 5 instrumentos de medida o sea, que se utilizan para medir en su casa, usted tiene que buscar eh, una cinta métrica, o sea, una serie de cosas que se utilizan para medidas de alguna unidad. Esa es una de las actividades que vamos a estar haciendo. La clasificación de las cantidades físicas, según su origen, son fundamentales y derivadas, y según su naturaleza son escalares y vectoriales, ¿verdad? Cuando son escalares nos referimos a un número, y vectoriales es que tiene dirección, sentido y longitud, dirección y sentido, ¿no? El sistema de unidades es un conjunto de unidades formadas de acuerdo a reglas establecidas. Hay una serie de reglas que se forman en las que nos dicen, bueno, si usted está trabajando con decimales, hay una regla que dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, hay que seguir las reglas. Si estamos trabajando con notación científica, hay reglas para tal cosa. Entonces, es importante que
se estudien esas reglas, ¿verdad? Para lograr así la mayor comprensión. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas define 7 unidades fundamentales, de las cuales resultan más de 100 unidades derivadas. Miren eso. ¿Cuáles son esas cantidades fundamentales o unidades fundamentales? Bueno, la longitud, que su unidad es el metro. De masa, cantidad fundamental, su unidad es el kilogramo. De tiempo, es segundos. De temperatura termodinámica es el Kelvin. Intensidad de corriente, ampere. Ampere porque se escribe así, no es amperio porque ese es el apellido de la persona que se le nombró y siempre se le escribe como está en inglés, ¿verdad? Intensidad, candela, corriente eléctrica ampere y cantidad de sustancia mol, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos que en 1971 se agregó a las cantidades fundamentales. Y la dimensión es, o sea, cómo está estipulado allí, ¿verdad? Entonces el símbolo, metro, kilogramo, S, segundo, Kelvin, una K mayúscula, ampere, una A, candela, CD, y mol, así mismo, mol, ¿verdad? También es importante, aquí en las unidades derivadas, son las que se relacionan a través de leyes físicas, ¿verdad? Esta relación se puede dar entre unidades fundamentales, entre estas y las unidades derivadas. O simplemente entre unidades derivadas, o sea, entre ellas. O puede darse una mezcla allí. Las principales cantidades derivadas son superficie, volumen, periodo, frecuencia, velocidad angular, aceleración angular, velocidad lineal, aceleración lineal, fuerza, peso, empuje, presión, densidad, energía, trabajo, cantidad de calor, potencia, o sea, un sinnúmero de unidades que se relacionan entre sí van formando otra unidad o otra cantidad derivada. Por eso es que volumen, ¿verdad? El volumen se involucra. La longitud, el longitud y área y superficie, ¿verdad? Para sacar un volumen, nosotros multiplicamos la superficie por un alto, ¿verdad? Tenemos un cuadrado, ¿verdad? Sacamos el área de la base y multiplicamos por la altura. Esto es volumen. La superficie, ¿verdad? Un metro cuadrado, un símbolo, periodos en segundo, S, frecuencia es en hertz. Me imagino que han escuchado o han visto en celulares o cualquier dispositivo electrónico la palabra HZ. HZ significa hertz, ¿verdad? Eso viene de frecuencia. Cuando en los radios dicen que 25 kilohertz y 90 megahertz, ¿verdad? Kilohertz, megahertz, todo eso viene de frecuencia, esa es la frecuencia de radio. Y bueno, es importante conocer todo esto. Las convenciones del sistema internacional, es importante. Las convenciones del sistema internacional no son más que las reglas más importantes que debemos conocer al momento de trabajar con medidas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, cuando se trata de números, ¿verdad? Separamos las unidades, números decimales, la separación entre los números enteros y los decimales de un número se hace por medio de una coma, ¿verdad? Por ejemplo, la correcta es 3,1416 y lo incorrecto es 3,1416, ¿verdad? Ahora, cuando se escribe un número menor que 1, se le debe colocar un 0 antes de la coma decimal. Un 0 antes de la coma decimal. Lo correcto es 0,416 y lo incorrecto es 0.416. Llamadas. Otra convención más nos dice que los miles siempre se dividen en un grupo de 3 dígitos a partir de la coma, separados por un espacio.
no se usa ni coma decimal ni puntos para separarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos el número 2.345.432. Lo incorrecto es escribir 2,345.432. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, según eso, nosotros debemos estar trabajando una serie de experimentos, ¿verdad? Para trabajar lo que es las unidades de medida, ¿verdad? Es importante. Eh, Cuando se trata de años, los miles no llevan separación ni coma. Por ejemplo, año 2021 no va, o sea, no va la coma ni nada. Año 2021, ni coma ni punto. Por ejemplo, también los símbolos plurales no llevan eso. Cuando hablamos de centímetros, es centímetros sin agregarle la S. Entre el número y el símbolo debe dejarse un espacio, ¿verdad? Siempre si escribimos 70 kilómetros, no va todo pegado. Va 70 kilómetros, ¿verdad? Y las unidades de cuyos nombres son científicos no se traducen. Deben escribirse en el idioma de origen. Si escribimos watt, es watt. Ampere es ampere. No debemos escribir ampere, eso está mal. Siempre se debe dejar en el idioma de origen, ¿verdad? Porque así se llamaba la persona, o sea, no está traducido, ¿no? Y obviamente nosotros nos preguntamos qué se puede medir, ¿verdad? Tantas cosas que se pueden medir. Bueno, medir la temperatura, el peso, la velocidad, el tiempo, ¿verdad? La distancia recorrida, todo eso, ¿verdad? Y bueno, nosotros aquí nos preguntamos, ¿verdad? ¿O qué medir? Medir es comparar una unidad similar con otra, ¿verdad? Averiguar cuántas veces la contiene. Eso es, más que todo, ¿verdad? Medición, medir, ¿verdad? Es importante que nosotros eh, estemos claros en cuanto a las reglas de, a las reglas de, o a las, diríamos que a las convenciones de medidas. ¿Por qué? Lo más importante, cuando trabajamos con medidas, en la página 21 de su módulo está explicado, ¿verdad? Algunas otras convenciones también, ¿verdad? Están lo que son las unidades derivadas y todo eso, ¿verdad? Entonces, es importante leer. Nosotros vamos a estar trabajando con el Sistema Internacional de Medidas, que es esta tabla que está aquí. Siempre, ¿no? Eh, eh, Siempre usted debe tener claro esto. Aquí otra parte que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cuando decimos y que bueno, primero estamos viendo lo que es convención de medida. Hoy vamos a trabajar lo que es convención. La próxima clase, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, la próxima clase vamos a estar haciendo problemas de conversión. Vamos a estar convirtiendo lo que es de una unidad a otra en diferentes sistemas, ¿verdad? Vamos a estar utilizando lo que es el sistema métrico, el Sistema Internacional de Medidas, porque para utilizar una equivalencia o trabajar de un sistema a otro o de una unidad a otra, debemos tener una tabla de equivalencia que no la tenemos y tampoco nos facilita. Y entonces vamos a estar trabajando utilizando una regla de conversión allí con múltiplos y submúltiplos para estar trabajando con eso. Así que por eso váyanse leyendo la página 23, donde están los múltiplos y submúltiplos. ¿Por qué? Bueno, porque es importante. Si yo le digo, bueno, el número está 1 por 10 a la 2, ¿qué representa ese número? Bueno, ese número es el 100.
Ok, pero cuando usted escribe, por ejemplo, 200 kilogramos de arroz, por ejemplo, 200 kilogramos, usted pone 200 kilogramos, pero ¿cuántas libras serían eso? ¿O cuántos gramos? ¿Verdad? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de la utilidad de los prefijos, que los prefijos son para abreviar una operación, abreviar una frase. Nosotros le ponemos un prefijo para no escribir todos los números. Asimismo, cuando el número es demasiado grande o cuando es demasiado pequeño. Y por esa razón nosotros estamos trabajando de esa manera. Siempre es importante, siempre leer, ¿verdad? Complementar. La próxima actividad que vamos a estar haciendo, ¿verdad? ¿Qué va a ser? En la plataforma te va a aparecer la asignación de una investigación, cuáles son los sistemas de medida utilizados actualmente. Siempre tengo problemas aquí, ¿por qué? Digo, bueno, investiguen cuáles son los sistemas de medidas que se utilizan actualmente. Viene el estudiante, investiga, me pone el sistema de medida internacional, ya. Y me pone una unidad de por acá. Entonces, esos no son sistemas de medida. Sistemas de medida es un conjunto de unidades que se utilizan para o en ciertos lugares para medir. Entonces, hay un sinnúmero de sistemas de medida. Entonces, usted investigue sus sistemas. Entonces, dice, busque en su hogar 5 objetos los cuales se utilicen las medidas, ¿verdad? En los cuales se utilicen las medidas y define cada uno. Entonces, 5 objetos quiere decir cosas que usted va a medir. Bueno, ahora si yo le digo 5 objetos que sirven para medir, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Por esa razón, bueno, debemos redactar bien las indicaciones. Así que revisen bien las indicaciones cuando subo el trabajo para que tengan todo más claro. Y bueno, ese cuadro de las unidades derivadas allí, bueno, lo vamos a estar trabajando mucho, pero sí es importante que se lean lo de los prefijos. La próxima clase, como les dije, vamos a estar convirtiendo y haciendo problemas de conversión para luego ir a las cifras significativas, trabajar ejemplos con las cifras significativas, luego vamos a ir a notación científica y orden de magnitud, que son temas que necesitan atención, para luego ir trabajando eh, las gráficas y funciones y vectores. Y por último, funciones trigonométricas, que fue un tema nuevo allí agregado a esa parte que es matemática también. Por esa razón, vamos a estar trabajando así. Bueno, siempre, ¿verdad? Es importante, importantísimo. De, aquí con esto que hablamos hoy ya tienen varias actividades pendientes, así que vamos a tomarla con calma porque si no vamos a terminar todas las actividades que están allí. Revisen bien la página 21 en donde habla de las 9 convenciones del sistema internacional, que es importante que lo tengan en cuenta porque más adelante hay una actividad de eso. Y al haber una actividad de eso hay que trabajar o reconocer en una serie de datos cuál está correcto y cuál está incorrecto, ¿verdad? Entonces, así de esa manera se pueda trabajar eso. Y obviamente, bueno, ese es un conjunto de reglas, son reglas que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de resolver alguna situación. Entonces, más adelante también se va a estar utilizando eso. Porque para escribir tu respuesta, tanto en números decimales, notación científica, es importante que uno sepa escribir, sepa las convenciones para escribir correctamente, para sumar correctamente, para no poner a los plurales, que cuando usted está colocando un número menor que 1 y no le ponen el 0 delante de la coma, quiere decir que está malo. Tiene que ser, por ejemplo, no es coma 789, sino
0,789. Y así, siempre tratando de revisar eso de manera precisa. Entonces, este es el material que vamos a estar viendo después. Y tenemos material para hacer una serie de buenos, de buenos problemas para estar trabajando lo que es la conversión. La conversión es importante porque se va a estar utilizando en onceavo, en doceavo, en física, y por eso es importante saber hacer una conversión, ¿verdad? Que hay conversiones de muchos tipos, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando otras áreas de la dinámica con 5 años o cinemática, y de repente yo tengo una unidad en metros sobre segundo, la velocidad, y me dan la distancia en kilómetros. Bueno, yo necesito transformar de kilómetros a metros para poder trabajar esas unidades. Bueno, allí recurro a lo que vi en décimo grado. Y si no lo aprendí bien, tengo que volver a revisar. Entonces, por eso debemos aprovechar y aprovechar ese conocimiento y poder tenerlo allí para cuando lo necesitemos. Vamos a estar viendo un método diferente. Bueno, vamos a ver si podemos explicarle con dos métodos diferentes para que usted elija con cuál usted quiere transformar y utilizar sus conversiones, ¿verdad? La manera más sencilla, usted elige, transforma y después usted haga los problemas, ¿verdad? Pero eso sí, cada persona, ¿verdad? Piensa diferente, cada persona. Bueno, algunos van a decir, bueno, este método es más sencillo, pero hay algunas personas que quieren que el método lo resuelva todo sin hacer mucho esfuerzo, y también hay que prestarle atención para entender el método y luego resolver. Nosotros vamos a estar trabajando sobre la marcha con esto. Hay bastantes problemas, y hay una tabla de equivalencia en otros sistemas, así que esa tabla es importante también que se tenga allí y se trabaje con eso para futuras